Bienvenidos a Saberes con Rostro. Diálogos que hacen sentido, un podcast del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. En este podcast, conoceremos el lado humano y académico de personas interesadas en temas relacionados con la criminalidad. En cada episodio, se compartirán fragmentos de la vida personal de las y los investigadores invitados, así como los trabajos más actuales que han desarrollado para entender y explicar el crimen. Acompáñanos en este espacio inclusivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos aquí muy contentas de comenzar este proyecto nuevo que tenemos en el YECRIM, que lleva por título Saberes con Rostro, Diálogos que hacen sentido. El objetivo de esta grabación es que conozcamos a personas que tienen algo que decirnos sobre sus investigaciones en torno a la criminología. Hoy tenemos una invitada especial. Es la madrina de este proyecto, es Aura Itzel Ruiz Guarneros, y bueno, pues ella nos va a hablar del tema de criminalidad femenina, y bueno, pues también nos interesa conocer su parte más humana, un poco más de manera personal, más allá de la parte académica. Y bueno, pues para eso vamos a estar las presentadoras, de mi parte Socorro Flores y Fernanda Carrillo. Fer, si te quieres presentar, por favor. Hola, muy buenas tardes. Pues soy Fernanda Carrillo, licenciada en Antropología Social y maestrante en Criminología y Política Criminal por el INACIPE. Y pues muy contenta de estar ahora con ustedes en este nuevo proyecto. Y pues bienvenida, maestra Aura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto verdaderamente de abrir este primer podcast, este primer episodio. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a presentar formalmente a la maestra Aura. Actualmente ella cursa el doctorado en Neuroderecho y Psicopatología Forense por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También cuenta con estudios de maestría en Criminología y Política Criminal por la misma institución. Ha realizado una estancia académica de investigación en el área de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, España. Es profesora y conferencista a nivel nacional e internacional en diversas instituciones, entre las que destacan el INACIPE, CIFAL Argentina UNITAR, Universidad del Valle de México y la Barra Nacional de Abogados. Y también es autora y coautora de diversas publicaciones científicas y miembro honorario de la Fundación para el Avance de las Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia. Y pues, como podrán darse cuenta, pues la maestra Aura cubre un perfil sumamente importante y va a ser bien interesante escuchar su investigación. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues vamos a empezar con una primera pregunta, un primer saque para empezar a conocer un poco a Aura. Y te queremos preguntar, ¿cómo eras de niña? ¿Cómo te recuerdas y qué soñabas sobre tu futuro? Ok, es una pregunta muy bonita y en este caso una forma diferente de poder iniciar este podcast. Y a partir de esto yo lo que les podría mencionar es que, bueno, yo me recuerdo como una niña un tanto extrovertida, muy sociable, curiosa, en aspectos muy, muy particulares. Me gustaba mucho como tener interacción y conocer a nuevos amiguitos y amiguitas. Entonces, pues prácticamente realizaba este tipo de cuestión. Y cómo me veía en estricto sentido, ¿no? Haciendo otro tipo de cosas. La verdad es que cuando somos niños queremos hacer todo, ¿no? Muchísimas cosas en algún momento determinado. Y bueno, pues yo me veía en algunas cuestiones, por ejemplo, como bailarina de ballet, como doctora, como bióloga marina en algún momento determinado. Sin embargo, pues tenemos un giro completamente diferente hacia las ciencias sociales, que es a lo que me dedico el día de hoy. Muy bien, ¿y nos podrías explicar tu investigación que estás realizando?
Claro que sí, Fernanda. En este caso, lo que yo estoy realizando es neurocriminología y lesiones cerebrales traumáticas en mujeres privadas de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, el por qué centrarnos específicamente por mujeres en contextos penitenciarios, porque lastimosamente se han mantenido invisibilizadas. Se tienen que atender cierto tipo de necesidades específicas que tienen todas ellas. Y a partir de aquí, algo curioso de esta investigación que estoy realizando es que lastimosamente la mayoría de nuestras mujeres que se encuentran privadas de la libertad, es decir, casi un 70%, se han enfrentado a situaciones adversas previas directamente, puede ser tanto al ingreso o no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, violencia física. A partir de esto, cuando nosotros analizamos las etiologías, las formas en que puede ocurrir este tipo de violencia, tenemos algo muy particular, los traumatismos craneoencefálicos. Y a partir de aquí, este tipo de traumatismos pueden generar como tal un tipo de lesión específicamente al tejido cerebral. Y a partir de esto pueden traer consecuencias muy graves. Pueden traer consecuencias como problemas cognitivos, emocionales, físicos, sensoriales. E inclusive pueden traer alteraciones en el comportamiento y en la calidad de vida. Entonces, prácticamente esta es mi línea de investigación y lo que estoy desarrollando hoy en día. Gracias, Aura. ¿Tú recuerdas en qué momento se despertó el interés por estos temas de investigación? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Claro, Socorro, fíjate que yo me inicio en este tipo de temáticas muy curiosamente por un regalo que me hace mi papá. Mi papá me regala 2 libros muy particulares, que en algún momento era Criminología de Luis Rodríguez Manzanera y otro que era Mentes Asesinas. Y entonces a partir de eso, pues me empezó a despertar curiosidad de este tipo de temáticas. Fue muy de forma pues inesperada porque, como lo comento, fue un regalo. Y a partir de esto, pues empezó a generar un despertar directamente hacia este tipo de áreas. Si me lo permites, yo en algún momento determinado quería estudiar psicología y con el paso del tiempo descubrí que había un área denominada criminología específicamente. Entonces, esto fue lo que me llevó a mí directamente a relacionarme con estas áreas. Ok. Y, por ejemplo, ¿hay algún momento, no sé, divertido, interesante, incluso angustiante que puedas recordar en tu labor como investigadora? Claro que sí, Fer. Bueno, en este caso yo creo que los que nos dedicamos a temas, por ejemplo, penitenciarios, en algún momento determinado recuerdo mucho las primeras veces que ingresaba a hacer evaluaciones y entrevistas. Como ustedes saben, pues muchas veces no vamos acompañadas con alguien de seguridad. De hecho, desde el momento del propio ingreso y ya tener contacto con población directamente penitenciaria, pues es como todo un mundo. Y recuerdo algo bien particular, porque a partir de aquí, la primera vez que tengo este tipo de interacción, me toca entrevistar a una persona que está directamente dentro de este tipo de espacio por el delito de trata de personas. Y a partir de aquí, pues el primer contacto que tuve me menciona esta persona que a qué me dedicaba, que cuántos años tenía, etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente la forma en que platicaba y el aspecto pareciera que pues no venía por ese tipo de delito y parecía que la plática estaba fluyendo perfectamente. Pues y sin embargo, cuando uno va viendo parte del expediente, lee la carpeta de investigación, pues en algunos momentos tener este tipo de precaución de soltar todo el tipo de datos e información personal, porque pues evidentemente puede pasar posteriormente algún tipo de cosa. Entonces, este tipo de contactos directamente cuando uno va teniendo este tipo de ingresos es lo que pues, recuerdo específicamente. Y hablando como de este tipo de cosas que te pueden pasar, ¿tienes en mente algún obstáculo que haya sucedido en tu carrera profesional y cómo lo resolviste? Bueno, en este caso sí hemos tenido diferentes, y digo hemos porque cuando nosotros hablamos específicamente desde el campo, nosotras como criminólogas, pues siento que inclusive es un tanto diferente. ¿A qué voy con ello?
Bueno, por ejemplo, al tener contacto directamente con población masculina, pues es muy diferente la forma de proceder o inclusive la forma en que se quieren acercar, ¿no? En algún momento determinado, o en su caso también he enfrentado un problema en el ámbito académico. Cuando ven a una persona joven, ¿no? Piensan que no tiene el conocimiento, la expertise para poder en algún momento abordar cierto tipo de problemas o cierto tipo de temáticas. Entonces, a partir de ello, es como poco a poco en buscar cierto tipo de soluciones en las cuales nos permita, pues, dialogar, debatir, ¿no? En algún momento determinado frente a este tipo de problemáticas que se nos pueden ir, digamos, pasando directamente dentro de estos campos. Ok, y bueno, el tema de las neurociencias y en criminología, pues sabemos que ha recibido fuertes críticas, ¿no? Y más por estos grupos de criminólogos pertenecientes a esta corriente de la criminología crítica. ¿Cuál sería tu postura ante ello? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Fernanda, porque a partir de aquí, bueno, yo lo que podría llegar a mencionar son como varios aspectos. El primero de ellos es que la criminología no es un campo hegemónico, no existe una sola postura, es decir, esa postura es la que va a tener la razón o la que tiene mayor elementos de cuestiones empíricas, porque a partir de esto la criminología no tiene ni dueños ni dueñas, principalmente. Segundo, a partir de esto, como bien lo menciona el propio Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, ¿no? La transdisciplinaridad lo que nos permite dialogar con otro tipo de disciplinas, con otro tipo de saberes, porque aquí la finalidad es generar, como en algún momento determinado, parte de la criminología integradora, ¿no? En este caso, centrarnos no solamente en un campo directamente. Y a partir de aquí, pues bueno, desafortunadamente también me he dado cuenta que existe un desconocimiento, y ese desconocimiento es pensar que la neurociencia es abordar el tema del determinismo, o en este caso la cuestión biologicista, y la verdad es que no. Cuando nosotros nos adentramos a este tipo de áreas específicamente, pues tenemos dos posturas. Una, directamente 1980 aproximadamente, y posteriormente hasta los 2005. ¿Qué quiere decir esto? La primera postura va encaminada a programas que puedan ayudar a personas privadas de la libertad, y la otra postura que comento es la que ha generado como este tipo de debate y recelo. El uso de las técnicas de neuroimagen, pensar en una idea, en la cuestión de un cerebro defectuoso, cosas de este tipo de índole, la verdad es que no, es muy, muy diferente. Inclusive, si me lo permiten, pues yo hago la fusión. Esta fusión, por ejemplo, de la criminología crítica, utilizando, por ejemplo, la criminología feminista, e introduzco parte del conocimiento de la neurociencia, y en este caso, pues, lo que estamos viendo aquí, no directamente es esta fusión, o sea que no pueden estar en un momento determinado peleadas, sino que en este sentido se pueden apoyar una de la otra. Muy bien, Aura, muchas gracias. Me parece que fue una explicación amplia y detallada esta cuestión que queda ahí como siempre en el aire, ¿no? Como una pregunta, pero lo que dices es como mucho desconocimiento al respecto. Ahora quisiéramos pasar a un grupo de preguntas para conocerte a ti, no de manera tan académica, tan profesional, sino ahora un poquito más personal. Y bueno, pues al respecto quisiéramos saber ¿de qué manera equilibras tu vida personal con tu carrera científica? Ok, bueno, yo creo que como todos académicos y académicas, evidentemente esto de equilibrar tanto la vida personal como los elementos científicos es algo bien interesante, porque a partir de esto debemos de aprender a separar, porque esto es un proceso continuo que pues requerimos de adaptación y planificación. Prácticamente es establecer cierto tipo de límites que sean claros, priorizar las actividades, gestionar parte del tiempo, ¿no? Porque eso es de forma eficaz, eficiente, y sobre todo pues también tomar en consideración y practicar el autocuidado para mantener el bienestar general y sobre todo también elementos de salud mental, porque como ustedes saben, cuando nos dedicamos al ámbito de la academia estamos en muchísimas actividades y a veces nos descuidamos nosotras, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de actividades puedo hacer? ¿Qué tipo de
a la mejor cuestión recreativa o inclusive salir a caminar, algo que prácticamente me permita a mí también despejar y separar un poco lo académico de lo personal. Ok. Pues sí, o sea, siempre buscar ese equilibrio, ¿no? Entre ambas cuestiones de nuestra vida, porque al final del día la vida académica también nos absorbe mucho, como ahorita tú lo mencionas. Ahora, ¿cómo encuentras esa inspiración o vas generando esas ideas para tu investigación? ¿Cómo le has venido haciendo? Bueno, a partir de aquí, pues proviene de diferentes fuentes. ¿A qué voy con ello? Desde el ámbito, por ejemplo, desde las experiencias, desde el ámbito también de las lecturas, los libros, artículos que uno va en este sentido, pues encontrando, que nos van recomendando, por si fuera poco, conversando con otro tipo de expertos, con otras personas que pues tengan en común este tipo de temas, que a partir de aquí también me puedan ir orientando hacia directamente este tipo de áreas que es parte de la propia neurocriminología, y sobre todo pues también buscar espacios que me permitan en algún momento determinado, como foros, instituciones que también estén abordando este tipo de temáticas, y entonces a partir de ello pues engranar todo este tipo de conocimiento que pueden en algún momento aportarme los demás, tanto expertos como expertas. Y en este sentido, ¿qué cualidades crees que son esenciales para que alguien se pueda convertir en un buen investigador? Ok, bueno, en este sentido podríamos decir que el tema, yo creo que para todo investigador, investigadora, primero que nada la curiosidad. Yo creo que sin curiosidad no podemos fomentar otro tipo de cuestiones o cualidades, porque a partir de ello se pueden en algún momento determinado hablar desde la dedicación, la persistencia, tener un pensamiento también crítico, capacidad de poder analizar parte de la información, en este caso entender cierto tipo de fenómenos que están ocurriendo, ¿no?, en algún momento determinado. Y a partir de aquí también yo creo que un tema o una característica es ética e imparcialidad, ¿no? Directamente que podrían llegar a tener algunos de nuestros investigadores o científicos en este tipo de áreas. Está apagado tu micrófono, Fer. Gracias. Yo sé que ahorita tienes todavía un largo camino en el ámbito académico por recorrer, pero hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu mayor logro personal o profesional y qué ha significado para ti? Ok, en este caso yo creo que el logro personal o profesional, sí es una pregunta bastante difícil, porque haciendo un análisis, como lo comentas, Fer, de empezar a abrir como cierto tipo de camino, considero yo en algún momento determinado, lo comento brevemente, en algún momento fui alumna de la primera certificación de la ONU en CIFAL Argentina, y posteriormente que tomé esa certificación se tuvo que entregar un trabajo, y de ese trabajo la publicación, pero no solamente eso, sino que también me buscó posteriormente la ONU para poder impartir clases con ellos. Entonces ya para que pues en este caso una institución como es ONU te reconozca parte de tu trabajo y sobre todo volteen a ver qué es lo que estás haciendo, creo yo que hasta ahora podría ser uno de los elementos motivadores y uno de los logros profesionales que creo que tienen un significado bastante bueno para mí. Qué bien, muchas felicidades, Aura. De los temas que están en torno a la criminología, ¿cuál piensas que es de los más mediáticos y por qué? ¿Por qué tenemos tanta curiosidad sobre ese tema? Tanta curiosidad. Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, desde el ámbito de la criminología, yo creo que siempre nos ha motivado, ¿no?, el poder saber por qué, de qué forma ocurre cierto tipo de cuestión de delito o violencias, hablando desde el ámbito general. Y entonces, a partir de esto, pues tantas corrientes que han salido, por ejemplo, hablaré desde mi ámbito, los temas biológicos, ¿no? Cómo lastimosamente se ha desacreditado el tipo de críticas que llegan a tener, el tener este tipo de alusión a temas completamente
biologicistas, deterministas, la verdad es que no. Entonces siempre ha generado como tal una cuestión muy mediática, porque a partir de esto los comentarios que yo llego a escuchar es la cuestión del nuevo lombroso, y la verdad es que no. Y no trato de cambiar como el pensamiento de imponer ideologías, pero lo que sí trato en algún momento determinado es poder dar a conocer este tipo de campo, ¿no? Que a partir de aquí la idea es contemplar lo social, porque eso es algo que contempla mucho la neurociencia, el tema de la epigenética también, y a veces ese tipo de discursos que teníamos ya pues tiempo muy, pero muy atrás, es lo que ha venido como tal arrastrando, y a partir de esto el rechazo hacia este tipo de cuestiones que pueden ser un tanto mediáticas. Ok. Y bueno, ahora en esta actualidad, ¿no? Ahorita con las nuevas tecnologías, esto de la inteligencia artificial, también nos surge como esa duda, ¿no? Respecto a ello. ¿Qué hace un especialista de tu área que no haga la inteligencia artificial? Ok, es una pregunta también bastante interesante, les voy a mencionar, porque, bueno, primero que nada, también he trabajado un poco el tema de la inteligencia artificial aplicado a la criminología. Y bueno, a partir de aquí, digamos que la inteligencia artificial, pues prácticamente está relacionada con elementos de cierto tipo de máquinas que pueden ser capaces de realizar, pues, tareas que normalmente realizamos nosotros como humanos, ¿no? O sea, por eso lo que se relaciona aquí es una inteligencia humana que está programando directamente una máquina. Entonces, si a mí me lo preguntan, pues prácticamente sí, la máquina aprende, razona, replica y toma cierto tipo de decisiones, cosa que también hacemos nosotros como seres humanos. Sin embargo, a partir de esto tendríamos que tomar en consideración algo. Y esta consideración es: ¿qué es lo que lo hace diferente? Yo podría decir, uno, el tema específicamente del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos un cerebro, un encéfalo, que es el nombre correcto directamente, que nos permite sentir, razonar, movernos, crear. Y eso nunca lo va a tener la máquina. Por más que esté programada por el ser humano, realmente va a ser muy difícil que llegue directamente a compararse con lo que somos nosotros dentro del ámbito de las tareas que hacemos, ¿no? Entonces, es lo que yo diría directamente dentro de este tipo de cuestión, ¿no? O sea, es algo que nos hace únicos e irrepetibles. Seguro que sí. Oye, Aura, ya nos habías contado un poco ahora sobre ciertas dificultades que has enfrentado al ser mujer y realizar estas actividades. Pues porque claramente, aunque hemos tenido avances, persiste una asimetría entre hombres y mujeres. Y bueno, pues ya no hablemos de otros géneros, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ser criminóloga mujer? ¿A qué problemas te has enfrentado? Porque bueno, pues es un área donde principalmente se han notado la hegemonía de los hombres. ¿Cómo lo has vivido y pues si has tenido alguna dificultad? Ok, Socorro. Bueno, primero que nada voy a hacer aquí una pequeña pausa y las quiero felicitar a ustedes dos, porque yo sé que son criminólogas, que son mujeres y que evidentemente también han hecho y han realizado, en este caso, gran aporte hacia nuestra área de conocimiento. Y entonces, a partir de aquí, pues nos ponemos a reflexionar, y yo creo que inclusive podríamos generar otro tipo de podcast, ¿no? Directamente sobre este tipo de temática, porque a partir como de esto que comenta Socorro, evidentemente ser criminóloga, ser mujer en un campo que tradicionalmente está dominado específicamente por el ámbito masculino, pues implica enfrentar cierto tipo de estereotipos y cierto tipo de desigualdades. Lo podemos ver en la participación. ¿A qué voy con ello? Realizan foros o congresos y nos vamos a encontrar que mesas, o vamos a encontrar como tal la participación, que la mayoría son hombres. Y entonces a partir de aquí, cuando vemos ¿y las mujeres en dónde están quedando? Tenemos mujeres criminólogas que han hecho un aporte significativo y que, si me lo permiten, están siendo invisibilizadas. A partir de esto, lastimosamente, está este desafío de la visión androcentrista que hemos tenido dentro de nuestra área implica muchísimos aspectos. Ejemplo, ¿no? O sea, desde los ámbitos de las teorías criminológicas, la mayoría de ellas han sido elaboradas ¿por quién?
por ellos. Eso implica un tipo de sesgo para poder en algún momento determinado explicar temas de la criminalidad femenina. Por si fuera poco, también empezamos a mirar, ¿no? El tipo de, si inclusive vemos temas de publicaciones, también tenemos un disparo tremendo en el ámbito de publicaciones. ¿A qué voy con ello? Vamos a encontrar que la mayoría que llegan a publicar son criminólogos y muy pocas criminólogas. Y entonces a partir de esto, pues pareciera que sigue dominado por todos ellos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. La idea de esto es empezar a generar espacios, generar cierto tipo de actividades en donde podamos invitarnos, podamos reconocernos unas a las otras y a partir de aquí que poco a poco pues empieza a reconocer, a hablar de todas nosotras en este tipo de área que es la criminología. Entonces a partir de ello sí o sí es abrir camino, es abrir brecha, inclusive si me lo permiten a las futuras generaciones que tienen. Como ustedes saben, las que nos dedicamos directamente también al ámbito de la docencia, empezamos a mirar mayor participación de nuestras alumnas dentro de este tipo de áreas. Y creo que podríamos ser unas referentes para todas ellas y a partir de esto empiezan también a generar este tipo de espacios. Esto puede ser una oportunidad específicamente para todas ellas y para obviamente todas nosotras y puede ser algo enriquecedor que en algún momento se reconozca toda la labor y todas las aportaciones que se han realizado desde el ámbito criminólogas, ¿no? Directamente. Muy bien. Y pues muchas gracias por también tomarnos en cuenta dentro de este ámbito. Y bueno, vamos por nuestra tercera sección, que ya sería como nuestra parte final. Y aquí pues queríamos preguntarte, precisamente ahorita que tocabas el tema sobre estas nuevas generaciones, ¿qué consejo darías a estos nuevos estudiantes que están, por ejemplo, para iniciar una carrera? Que también están interesados dentro de este ámbito de la criminología. ¿Qué consejo les darías? Bueno, yo hablaría con directamente ellos y ellas, porque a partir de esto, primero que nada es informarse y hacer la distinción entre criminología y criminalística, porque desafortunadamente hemos encontrado todavía que la siguen confundiendo. Y cuando llegan al aula y ven que la criminología es algo muy diferente como se las imaginaban o como lo habían pensado, siento que inclusive hasta se desilusionan. Y entonces a partir de aquí primero es, si me interesa esto, primero informarme, porque a partir de aquí vas a tú a tener pues cierto tipo de perspectiva en tus intereses, en tus habilidades, en algún momento determinado, pues las opciones inclusive que tienes disponibles para poder estudiar este tipo de licenciatura. Por sobre todo, no solamente es estudiarlo, sino también aquí ve el mercado y la oferta laboral que vas a tener, porque a partir de ello lo que permite en estricto sentido, pues sería, ok, ¿te interesa esto? Pues mira, el panorama está de esta forma y a partir de ello, si te interesa, pues bienvenido, bienvenida y pues que en algún momento determinado es bastante lindo el hablar, por ejemplo, de criminología. Gracias, Aura. Y en este contexto de la inteligencia artificial, pues en general de las nuevas tecnologías, ¿cómo visualizas el futuro de tu campo de investigación? Oye, esto es bien interesante, Socorro, porque a partir de aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y desde el ámbito que yo trabajo, por ejemplo, las neurotecnologías ya estamos teniendo una repercusión directa, si me lo permites, en el ámbito penitenciario. A partir de esto, hemos encontrado ya investigaciones que parecieran muy futuristas y que las vemos muy lejanas, pero la verdad es que cuando vemos, por ejemplo, investigaciones como la de Hale Anory, la verdad es que a mí a veces hasta me asusta un poco este campo porque la inteligencia artificial es una herramienta bastante potencial, significativa, pero tenemos que tener mucha mesura en cómo la utilizamos. ¿A qué voy con ello? Por ejemplo, a partir de esto, esta investigación que les comento, 2013 aproximadamente, lo que hace es fusionar inteligencia, técnicas de neuroimagen, cierto tipo de evaluaciones de impulsividad y a partir de esto establecer como tal elementos de regresión lineal para identificar temas de reincidencia delictiva. Y a partir de esto sí es como de preocuparse porque a partir de ello el sistema penitenciario y el sistema de justicia se vio muy
digamos, tentado de replicar esto en otro tipo de lugares. Y si me lo permiten, puede ser muy, no me gustaría mencionar esta palabra, pero sí peligroso de alguna forma, porque puede atentar contra derechos humanos, la presunción de inocencia, y entonces este tipo de avances son representativos. Sin embargo, tendríamos que ver también el lado negativo en el cual el ámbito de la inteligencia artificial podía impactar directamente en la criminología. Digo, no todo es malo, pero a partir de esto ya tenemos como tal, pues, este tipo de cuestiones que empieza a hacer un poco de ruido, y a partir de esto sería, bueno, ya lo tenemos, y ahora, ¿qué estrategias o cómo vamos a abordar, pues, este tipo de las nuevas tecnologías que si me lo permiten, van en auge cada vez más, y a partir de ello, pues, lo que nos espera en un futuro? Sí, y bueno, yo escuchándote cómo nos platicas tu tema, y en otras ocasiones que he tenido la oportunidad también de platicar contigo, pues veo toda esa pasión que le tienes. Y quería preguntarte si hay algún resultado o una idea nueva en tu investigación que te emocione. Bueno, es que la verdad a mí, tanto Socorro como Fer, yo les puedo decir que a mí mi tema me apasiona, entonces cuando yo me suelto a hablar de esto me encanta. Entonces a partir de aquí sí tengo algunos resultados ya, porque a partir de esto les podría mencionar. Uno, es un tema novedoso, porque aquí en México no tenemos absolutamente nada de esto. Cuando yo estoy hablando de lesiones cerebrales traumáticas, específicamente en sistemas penitenciarios, la verdad es que no, hasta ahora yo no encuentro ningún estudio, al menos aquí. Lo tenemos en otros lugares que, claro, están mayormente avanzados, y que la investigación e inclusive el trabajar exclusivamente con mujeres privadas de la libertad es como bastante significativo para mí, porque a partir de esto no solamente que es un tema novedoso, sino que a partir de aquí también la brecha de desconocimiento sobre sexo-género en relación a las lesiones cerebrales traumáticas y el tema de la etiología, ¿no? Yo creo que eso va a ser también una punta de lanza, porque a partir de esto, pues desafortunadamente, como yo les había mencionado al principio, la mayoría de nuestras mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física que normalmente estamos acostumbrados a visualizar de forma que la podamos ver. Y en este caso estoy hablando de lesiones que parecieran que están de forma invisible, pero que existen formas o técnicas de visibilizar este tipo de consecuencias que trae la violencia física hacia todas ellas. Muy bien, muy interesante, Aura. ¿Cómo piensas que en el futuro tu investigación podría impactar el día a día de manera cotidiana? Ok, en este caso, lo que estoy trabajando directamente dentro de mi investigación y que podría llegar a impactar, en este caso son cambios y recomendaciones que podría yo abordar desde el ámbito del sistema penitenciario y sistema de justicia. Ya como tal en el capítulo que lo tengo estructurado, hablo desde el ámbito legislativo, porque a partir de aquí, si me lo permiten, ya existen países que tienen este tipo de legislación. Tienen, por ejemplo, como tal, cierto tipo de departamentos de salud y servicios humanos. Específicamente puedo hablar del caso de Estados Unidos, en donde a partir de esto tienen áreas y tienen como tal legislaciones en las cuales se debe de evaluar, se debe de identificar directamente dentro de este tipo de cuestión a las personas que van a tener un contacto directamente con sistema penitenciario y sistema de justicia. Entonces, esta legislación obliga en algún momento determinado, ¿no?, hacer la evaluación y la identificación, como se los mencionaba. Por si fuera poco, desde este tipo de cuestión, cuando hablamos nosotros de detectar y evaluar, es que existe como tal algunas formas o instrumentos, ¿no? La detección y estancia de prisión. Por ejemplo, tenemos el índice de detección de lesiones cerebrales, que son como tal cierto tipo de autoinformes que pueden ser de bajo costo y que a partir de aquí pueden ser aplicados durante y posteriormente la estancia o inclusive en el momento de la propia detención. Y por si fuera poco, otro tipo de elemento del cual abordo es la formación del personal penitenciario y del sistema de justicia. ¿Por qué menciono esto? Porque a partir
partir de ello muchas veces se desconoce este tipo de problemática y a partir de esto pues es generar también un tipo de conocimiento, un tipo de acercamiento de las afectaciones que se pueden llegar a tener, porque a partir de ello, como comentaba anteriormente, existen programas y existen países que lo tienen exclusivamente para población penitenciaria femenil. Muchas gracias, Aura. Yo creo que en otro momento te vamos a volver a invitar para que nos cuentes sobre lo que sigas avanzando en tu investigación. Y bueno, pues ya estamos por cerrar este primer episodio y quisiera preguntarte a quién te gustaría que invitáramos en siguientes episodios. ¿Cómo de quién te gustaría? ¿A quién me gustaría? Bueno, en estricto sentido, bueno, hablando de ellas, por ejemplo, Ruth Villanueva Castilleja, ¿no? Sería una gran estricta de nuestra criminología, de nuestra área. Creo que podría llegar a aportar y conocerla desde este otro tipo de ámbito. Estaría genial. Y hablando desde ellos, por ejemplo, pues un colega y un amigo que yo creo que también ustedes conocen, que es Ulises Urruzquieta, creo que podrían en este caso también invitarlo directamente con la finalidad de que nos dé ambos, que nos den su visión, su perspectiva desde el ámbito de la criminología, desde las violencias o desde sus áreas de conocimiento. Entonces, creo que serían grandes candidatos y candidatas para que puedan seguir con este podcast que ustedes han realizado. Ok, pues sí, lo tomaremos muy en cuenta para los futuros episodios. Ahora ya para cerrar este primer episodio, son algunas preguntas ya como más personales. Y quisiéramos que lo primero que se te venga a tu mente nos contestaras. ¿Dónde creciste? Ok. Ciudad de México. ¿Pasatiempo favorito? Yo creo que caminar con mis perritos. ¿Color favorito? Fuchsia. ¿Libro favorito? Uy, yo diría que Las batallas en el desierto. Ok. ¿Talento oculto? Ay, más que talento, me gusta mucho el baile y por mucho tiempo practiqué parte de ballet y danza folclórica. Ok. Y por último, en una sola frase, ¿qué significa la criminología para ti? Ok. Yo diría que apasionante. Con eso describiría yo la criminología. Muchas gracias, Aura. Yo creo que compartimos muchas de las ideas, muchas de las cosas que en este momento conversamos, que fue más como una plática entre amigas, entre personas que se reúnen con intereses comunes. Y bueno, pues nada más para terminar este primer episodio, quisiera agradecer a Fernanda, al YECRIM, y bueno, pues como sabes, esto lo estamos comenzando en el marco de festejar los primeros 11 años del instituto, y bueno, pues ojalá que sean muchos más. Muchas gracias y esperamos, como te decía, en otro momento volver a platicar contigo para que nos cuentes cómo siguen los avances en tu investigación. Listo. Muchas gracias, Aura, que estés bien. Muchísimas gracias. Próximamente continuaremos con este diálogo abierto, inclusivo y profundo, en donde cada historia, cada idea y cada reflexión le buscará sentido a nuestro presente. Saberes con rostro, diálogos que hacen sentido.